10 veces más municiones que otros países, ¿no? Martillean con artillería extensivamente, se lo llama el martillo ruso, ¿no? Artillería, 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 hasta, bueno, generar el efecto buscado. Y esto consume enormes cantidades de municiones. Los ucranianos no tenían ese modelo, pero han tenido que acomodarse a esta guerra no prevista y mucho más larga de lo que uno podría imaginar, y se han consumido básicamente el arsenal norteamericano. O sea, básicamente los norteamericanos al principio, digamos, reponían lo que los ucranianos consumían. Que es la mayor potencia militar del mundo, ¿no? ¿Estados Unidos sigue siendo o ya lo pasó a alguna otra? No, sin duda lo es, pero ahí entramos en un matiz que los norteamericanos están revisando, y esto era un poco lo que les quería comentar, de que no es lo mismo ser una potencia militar que ser una potencia industrial militar. Entonces los norteamericanos, a grandes rasgos, todo lo que es producción masiva lo han ido tercerizando a lo largo de las últimas 4 décadas, ¿no? No es un fenómeno reciente. La producción de armamentos también. Ellos se han concentrado en lo que es la generación de la tecnología, en las partes electrónicas, digamos, las partes más sofisticadas, caras, ¿no? de producir, y han tercerizado lo demás. Ahora, esta guerra, ¿qué les pasa? Los ha sorprendido en que no tienen la capacidad industrial para seguir el ritmo al cual le consumen municiones los ucranianos. Entonces, por ejemplo, el cálculo es así, en 3 meses de guerra, 3 meses, la guerra lleva 9, Ucrania consumió 1/3 de las municiones que tenía previsto Estados Unidos para todo el año. Con lo cual, la continuidad de la guerra literalmente está vaciando los arsenales norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esto? Y lo traía porque es un poco lo que había planteado Roberto la vez pasada. Bueno, Estados Unidos, frente a esta situación, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, está llamando a un gran esfuerzo de sus empresas industriales, les está diciendo, bueno, señores, dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen las instalaciones industriales para producir proyectiles y misiles. Y obviamente, ¿no? Lo va a financiar. Entonces ha anunciado un programa de miles de millones de dólares. Porque ¿cuál es el problema? Naturalmente las industrias están hechas a medida de la demanda. Entonces nadie hace empresas más grandes de lo que se necesita. Entonces, la fábrica de balas de cañón, digamos, para simplificarlo, produce 1000 balas por mes, que es lo que consume el ejército norteamericano normalmente. Ahora, si se las consume, no tiene una instalación para hacer 10.000 preventivamente. Entonces ahora el ejército norteamericano dice, bueno, estoy consumiendo 5.000 por mes, dame 5.000. No puedo. Claro. No puedo, no tengo las instalaciones. Entonces, por ejemplo, los misiles Stinger, que es el armamento sofisticado que se está consumiendo muy rápido, Estados Unidos, la industria norteamericana, ya ha avisado que va a tardar entre 3 y 5 años en reponer todo lo que se consumió hasta ahora. Y naturalmente tiene una limitación para seguirlo proveniendo. ¿Esto qué significa de fondo? Que los rusos podrían ganar la guerra de desgaste. O sea, si los ucranianos siguen consumiendo munición al mismo ritmo y los rusos logran reponer la munición, que por ahora siempre estamos mirando diciendo se les debe estar por acabar, esto es una discusión en la prensa occidental, bueno, el que se queda sin munición se rinde, pierde, tiene que negociar. Bueno, claramente la industria occidental tiene un límite y está claro, y esto es público, de que no va a poder sostener el ritmo de consumo de munición de los ucranianos. Pero por ahora ninguno da el brazo a torcer, digamos, los norteamericanos mandaron a intentar mejorar el ritmo de producción en vez de buscar canales alternativos para resolver la disputa. Bueno, es como todo, ¿no? Por un lado negociamos, que claramente están negociando, y por otro lado, bueno, construimos la espalda para que moderar esto en el mediano plazo y solucionarlo en el largo plazo. Entonces, básicamente, lo que han hecho es darle, digamos, primero lo que han dicho es, bueno, mire, les damos, no solamente le decimos que le vamos a consumir muchas municiones, le vamos a comprar este año, sino que nos comprometemos a hacerlo por los próximos 5 años. Entonces esto justifica que se agrande la industria. Y por otro lado, bueno, les han dado financiamiento, créditos blandos, toda esta historia, para que puedan poner la plata en una forma rápida y eficiente. Pero esto va a tardar tiempo, digamos, va a tardar por lo menos 1 año. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacen los ucranianos durante el próximo año para seguir peleando a este ritmo? Si los rusos aguantan, que no está claro que puedan aguantar, pues el mismo problema tienen los rusos, bueno, los ucranianos tendrían que por lo menos consumir menos munición para seguir peleando.
misiles sobre todo. Súper interesante y también un panorama no muy alentador. O sea, depende de dónde se lo mire, porque alentador por un lado de, bueno, se puede llegar a terminar la guerra, pero no muy alentador por el lado de va a seguir hasta que dé esta guerra. Y hay que ver quién, como decía Jero, quién tiene más espalda para al final del tiempo decir, a mí me dio más, me quedo con el territorio. Sí, por ejemplo, digamos, una de las limitaciones que tienen los rusos es para lo que se llama todo lo que es armamento inteligente, ¿no? Que usan los famosos chips que hemos hablado varias veces. Entonces, una maniobra brillante en el mundo del ingenio, ¿no? Los europeos se dieron cuenta que los rusos seguían tirando misiles inteligentes. ¿Cómo hacen si les vendemos más chips? Y se dieron cuenta que los rusos lo que hacen es importan lavarropas, los desarman y usan los chips del lavarropas para ponérselo un misil. Así que ahora están restringiendo la importación de lavarropas a Rusia. Claro, digamos, los chips es algo muy chiquitito, muy difícil de controlar. Europa y Estados Unidos están haciendo grandes esfuerzos para tratar de impedir el acceso de los rusos a esto. Si ustedes en la prensa occidental recurrentemente se está anunciando de que ya está, los rusos no tienen más, y cada vez que se anuncia que no tienen más, a los 10 días cae una nueva oleada, peor que la anterior a Ucrania. Totalmente abocados a la tarea, entonces, importando la ropa entero solo por el chipcito, medio complicado. Sí, la vida se quedó. No, y además, digamos, y tenemos toda la industria occidental del lado ucraniano. Recordemos, o sea, tenemos Alemania, Inglaterra, Francia, no estamos hablando solo de Estados Unidos. Esta guerra es muy sorprendente, insisto, en esto de que están consumiendo cantidades monstruosas de munición. Bueno, los rusos hacen ataques masivos con tanques, entonces los ucranianos consumen masivamente munición antitanque. En algún momento esto va a ajustar en que se dejen de pelear. Es terrible. Y ahora voy a aprovechar que estamos en Occidente para preguntarle a Santi qué pasó con tema corrupción en la Unión Europea, ¿puede ser? Sí. Otra cosa que no se me escucha muy frecuente, corrupción en Europa en la misma frase. Una diputada griega del Parlamento Europeo, llamada Eva Kaili, fue detenida en Bruselas por la policía belga por sospechas de corrupción, organización criminal y lavado de dinero vinculados a la organización del Mundial de Fútbol en Qatar, que está disputando actualmente, y posteriormente fue imputada por la justicia y despojada de sus funciones como vicepresidenta del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no tiene una sola vicepresidencia, sino que tiene 14, y ella es una de las vicepresidentas de una de estas vicepresidencias. Uno podría pensar, bueno, pero en Argentina los legisladores tienen fueros, por ejemplo, el Parlamento Europeo también. Es cierto, tienen fueros, pero la policía belga dictaminó que no pudo beneficiarse de su inmunidad parlamentaria, ya que se la agarró en flagrante delito el viernes, ya que fue detenida con bolsas llenas de euros. Uy, ¿por qué me suena tanto bolsos y plata? Sí. Fue detenida con bolsas llenas de euros en un registro domiciliario masivo que realizó la policía belga, ya que desde hacía varias semanas, incluso hacía varios meses, se estaban llevando a cabo investigaciones sobre el tema, ya que se sospechaba que Qatar había pagado grandes cantidades de dinero y ofrecido distintos regalos, sobornos y demás, a personas que tienen una posición política estratégica importante en el Parlamento Europeo. Para poder ser sede. Claro, para poder influir en las decisiones influir en las decisiones del mismo Parlamento y un poco limitar las acusaciones que pesan sobre Qatar. Que ya vimos y que les hablé no sé si fue la vez anterior o la anterior, hace un par de semanas, cuando les hablé de esto del sport washing. Es básicamente esto. Utilizar el deporte para intentar limpiar la imagen internacional, la reputación a nivel internacional de los países, que bueno, trae también estas prácticas de corrupción, de lavado de dinero y demás. La policía aseguró que confiscó material informativo, teléfonos
automóviles y 600.000 euros en efectivo. Ujú. En estos registros fueron en total 16 registros domiciliarios y se arrestaron no solo a la eurodiputada Kylie, como mencioné recién, sino que también se detuvo a su pareja, que es ex eurodiputado, ambos miembros del grupo de los socialdemócratas, de los socialistas de la Eurocámara, y también se detuvo al presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, a una persona que no tiene una posición de trascendencia, pero esto tuvo un fuerte impacto en la Eurocámara, ya que en el Parlamento Europeo, ya que es una institución que se ha jactado de combate contra la corrupción, de protección de los derechos humanos y demás. Mismo es muy paradójico ver que la pareja de Eva Kaili, cuyo nombre es, un nombre muy difícil, Pier Antonio Panzeri, fue detenido y se encontró casi $500.000 en su casa, y a su vez él es presidente de una asociación que se llama Fight Impunity, que está dedicada a luchar contra la impunidad por violaciones graves de derechos humanos. Y lo que se discute sobre la Organización Mundial de Qatar es la violación de los derechos de los trabajadores. Claro. Y estos bueno, una eurodiputada y un ex eurodiputado están ahora detenidos preventivamente y esperando sentencia, o ya fue dictada la sentencia. En estos casos es más rápido, o cómo es. No ha sido dictada la sentencia, sino que han sido detenidos, y la misma Cámara, como dije, ha corrido a la eurodiputada de sus funciones. La presidenta del Parlamento, que es Roberta Metsola, decidió suspender con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que le fueron delegados a Kylie, porque Kylie estaba a cargo, ella era, como dije, era vicepresidenta de la Eurocámara y estaba a cargo de todas las relaciones con Medio Oriente. Claro. Entonces, de ahí también viene un poco la conexión que tenía con Qatar y, bueno, lo que llevó a este escándalo de corrupción en la Unión Europea. Vamos a ver, en el Parlamento Europeo. Seguramente vamos a seguir escuchando este tema en los días que siguen. Sí. Digamos, lo que pagó Qatar, digamos, básicamente es una campaña de relaciones públicas, ¿no? Conseguir que personas en posiciones influyentes hablaran a favor de Qatar. Sí, hubo muchas, o sea, después la policía belga, sí, en esta investigación que mencioné, descubrió que Eva Kaili había hecho declaraciones públicas a favor de que Qatar en realidad protegía los derechos de los trabajadores y demás en reiteradas ocasiones. Entonces, al encontrarla con estos bolsos de euros, la conexión parece bastante lógica. Digamos, para explicitar, ¿no? Digamos, lo que habrían pagado los cataríes es por declaraciones, digamos, no por votaciones. No, por votaciones es lo que mencioné cuando hablé, que se involucró a Julio Grondona, a la delegación de Paraguay y delegación de Brasil. Eso es otra cosa. No, esto es por apoyo, más que nada, como dijiste, en declaraciones, a que se realice el Mundial de Qatar, para también frenar un poco estas condenas internacionales que estaba sufriendo Qatar por la violación de los derechos de los trabajadores en la construcción de estadios. Ya veremos cómo sigue desenvolviéndose el tema. Y antes de corrernos de Europa, quería preguntarte, Jero, sobre los resultados de la cumbre entre Biden y Macron, que es un tema que ya nos has hablado en su momento cuando fue este suceso, pero ahora hay efectos, hay resultados. Mira, a ver, bueno, recordemos el contexto de estas reuniones, digamos, no era una cumbre prevista hace mucho tiempo, digamos, fue un poco, no de emergencia, pero una reunión rápida para encarar una negociación entre Francia y Estados Unidos. Recordemos, la relación entre Estados Unidos y Francia en el último año y medio viene mal. El primer gran conflicto tuvo que ver con este acuerdo que firma Estados Unidos, Gran Bretaña, con Australia, para fabricar submarinos para la Marina Australiana, un contrato muy importante que desplazó a un contrato previamente firmado con Francia. Entonces, Francia se
dio un gran negocio, era un contrato que estaba en ejecución, y Australia suspendió el contrato con los franceses y les pasó el negocio y lo aumentó, digamos, para acceder a submarinos nucleares. Por ahí ya hubo un conflicto muy serio con los franceses, que naturalmente se perdieron un contrato enorme y ya hubo una tensión significativa. En el medio, como es nuestro querido mundo, pasaron tantas cosas que nos quedó medio lejos. Después vino la guerra de Ucrania y ya nos olvidamos de eso, pero los franceses no lo olvidan. Los países serios no olvidan este tipo de cuestiones. Entonces ya los franceses venían con un tema de, digamos, un poco cuidado de los norteamericanos, de los intereses franceses, básicamente. Y este tema recrudeció con la demanda insistente y la presión de Estados Unidos de alineamiento de sus socios europeos a su conflicto con Rusia y su enfoque del conflicto con Rusia, y sobre todo de su alineamiento en su conflicto con China. Recordemos lo que habíamos contado la vez pasada. Estados Unidos anunció hace 15 días aproximadamente una nueva ley para impulso de las industrias alternativas, las industrias verdes, ¿no? Con un enorme 390.000 millones de dólares de inversiones y subsidios para las empresas que se dedican a este tema, lo cual indirectamente es un subsidio. ¿Eso tiene que ver con la última COP que se dio, en el que se había acordado subsidiar? Digamos, no es consecuencia de la COP, es un proceso propio de los norteamericanos que tiene que ver con básicamente alinearse a esos objetivos. Tiene que ver con alinearse a esos objetivos, pero tiene que básicamente con impulsar una energía que se entiende que va a ser estratégica en el futuro, entonces impulsarla con plata, básicamente, ¿no? Subsidios y recortes impositivos. Entonces, básicamente lo que pasó es que toda Europa planteó de que esto era ilegal, básicamente. O sea, que era una política industrial a la China, ¿no? O sea, subsidiar a sus propias empresas para que compitan mejor con otras. Y ya Francia y Alemania, esto lo contamos la vez pasada, habían planteado, bueno, si esto es así, que es una especie de, y esto nos va a sonar para que veamos que todo suena, esto empieza como un compre americano, ¿no? ¿Conocen el compre argentino? Bueno, este era el compre americano. El compre americano, como el compre argentino, es ilegal. O sea, va contra las leyes de la Organización Mundial de Comercio que impulsan los países desarrollados. Bueno, hasta acá el conflicto. Entonces, la reunión entre Macron y Biden fue el más insistente en este tema. Era Francia, que plantearon, bueno, a ver, o Estados Unidos o modera esta legislación, o Francia y Alemania, básicamente, van a generar compra Europa. Y obviamente esto, para que nos entendamos, es el fin del modelo liberal de comercio, ¿no? O sea, si cada uno se dedica a favorecer su propia industria, haciendo trampas según la regla de comercio, ¿qué nos queda a nosotros? Claro, porque la esencia de la Organización Mundial de Comercio es generar marcos regulatorios para evitar la competencia desleal, leyes antidumping, etcétera, etcétera. Y además, en Occidente, claro, y Occidente estaba bastante unido en cuestionar a China por subsidiar a sus empresas y no permitirla, digamos, discriminar a los extranjeros versus la competencia local. Y esto, que es un tema que viene desde Trump, era lo que empezó a hacer explícitamente. Bueno, entonces, esta fue la larguísima introducción. Entonces, ¿qué es lo que logró Macron? Bueno, logró una declaración, no es un documento, una declaración de Biden, de que se va a tener en cuenta a Francia y a la industria europea en esta promoción industrial, digamos, para las industrias verdes. Bueno, la declaración conjunta fue muy cordial. Macron sonrió, se dieron un abrazo, sonrisas, y Macron se volvió a París. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Sería como un plan Marshall 2.0? Digamos, bueno, por eso, acá hay dos grandes problemas, por eso. O sea, lo que era una tensión muy significativa al máximo nivel, ahora se ha moderado, porque básicamente lo que se llevó a Macron es una promesa. O sea, Biden dijo, le vamos a buscar la vuelta. Ahora no está para nada claro cómo cuernos le van a buscar la vuelta. Entonces, ya Estados Unidos había anunciado y formaba parte de, digamos, del texto de la ley, que esta promoción incluía a sus socios comerciales de lo que antes llamábamos el NAFTA. O sea, incluía a México y Canadá. Obviamente, no es México el que está en condiciones de aprovechar esto, ni Canadá, porque no tienen prácticamente industria electrónica sofisticada ni industria automotriz, pero
lo dejaba abierto. Entonces, pero posibilitaba que con estos subsidios se instalen, quizás en Canadá, pero más probablemente en México, alguna de estas industrias promocionadas. Hasta acá lo que ya existía. Entonces, lo que abrió verbalmente la posibilidad de Biden es incluir a Europa en este sistema. Ahora, hay dos pequeños problemas. Lo de pequeño es irónico. Esto es plata del Congreso. O sea, plata de los contribuyentes norteamericanos. La posibilidad de que el Congreso acepte que con dinero de los contribuyentes norteamericanos se subsidia a los empresarios europeos, La gente no va a estar muy contenta. es baja, ¿no? O sea, parece Medio complicado. impopular. Claro, es complicado que esto venga así en el Congreso de Estados Unidos. Entonces no está para nada claro. Primero Biden no buscó, no sacó ni una ley, ni hizo una reunión del Congreso, entonces ahora va a tener que ir Biden al Congreso a decirle, miren, dije esto, a ver cómo la arreglamos. Que es un problema significativo. Y segundo, digamos, el concepto de toda promoción industrial, digamos, es discriminar. O sea, diferenciar si se empieza a incluir a toda Europa, bueno, al final salta por el aire realmente todo el sistema mundial de comercio, porque básicamente es todos los países desarrollados menos China. Claro, una cosa es favorecer a alguien y otra cosa es perjudicar a alguien en particular. Bueno, así que este es un tema muy interesante, digamos, porque son casos concretos en donde se pone en tensión esta idea de un mundo basado en reglas, ¿no? Esto que Estados Unidos declara en muchos de sus documentos, que Europa declara de mundo basado en reglas. Bueno, ¿qué reglas? Con esto nos queda clarísimo lo que ya sabemos, pero siempre los ejemplos sirven de que en el sistema internacional se mueve una fichita y se mueven 20 más. Nada que hagamos deja inerte nada de lo que lo rodea. Así que con esto lo vemos muy claro. Y ahora nos vamos a mover hacia Medio Oriente, donde están pasando cosas en Irán. Ya venían pasando, pero como siempre pasa algo importante. Las protestas históricas en Irán, le prestamos atención un tiempito y después nos olvidamos. Bueno, ahora Santi nos trae un par de acontecimientos importantes. Sí, hay tres temas a tener en cuenta. Tres temas importantes. Primero, las mismas críticas por parte de familiares del por los mismos estudiantes. ¿Intoxicados cómo? Bueno, empezamos por ese tema. Aire, el agua. ¿Pusieron algo en el café? No. Las autoridades iraníes dijeron que justamente la intoxicación de estos 1.200 estudiantes de 6 instituciones universitarias fue producto de bacterias en el agua. Ese es el relato oficial del régimen del gobierno iraní, pero el Sindicato Nacional de Estudiantes acusó directamente al régimen de envenenar deliberadamente a estas personas para frenar esta manifestación de 3 días que iba a comenzar el miércoles, iba a ser miércoles, jueves y viernes, que había sido misma impulsada por los estudiantes. Entonces ahí ha habido, por supuesto, acusaciones cruzadas de Irán diciendo no, esto fue el agua y en realidad estos fueron bacterias en el agua y en realidad todas las protestas se desencadenan por un intento de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos de desestabilizar el régimen, que es el discurso popular del régimen iraní desde que comenzaron las protestas del 16, tras la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre. Y por otro lado, acusaciones de, como dije, el Sindicato Nacional de Estudiantes y distintas ONG que dicen esto fue una intoxicación deliberada, con lo cual la finalidad era prevenir esta manifestación masiva de 3 días que iba a tener lugar entre el miércoles y el viernes, convocada por los mismos estudiantes.
Esto mismo se vio plasmado en que las clínicas que estaban en los alrededores de estas 6 universidades donde se registraron intoxicaciones y las mismas clínicas dentro de las universidades Sí. estaban colapsadas y no tenían los suministros o los recursos necesarios para atender a estos 1.200 estudiantes que sufrieron intoxicación, entre otros síntomas, los vómitos, dolores corporales, alucinaciones y demás, los típicos de una intoxicación. Así que Claro, que sea como una bacteria en el agua es medio raro porque en ese sentido se tendría que haberse intoxicado no solamente estudiantes de esas instituciones, sino todos los pueblos circundantes, porque el agua es la misma, ¿o no? sí, Medio. las discusiones están Claro. y las acusaciones contra el régimen son claras. Así que la verdad no la sabremos, pero uno puede llegar a interpretar. Sospechoso. Es medio sospechoso. Uno puede llegar a interpretar qué fue lo que pasó. Ahora, complicado, pero primero esto que vos decías de alucinaciones, o sea, una intoxicación que llega a las alucinaciones ya es medio pesado, ¿no? Y después, digamos, bueno, habrá que investigar qué tipo de bacteria puede manejarse eventualmente para eso, porque eso sería, digamos, manejo de un arma biológica. Claro, estaba pensando justo en eso, como el fantasma de el uso de armas biológicas, medio que asusta. Si ya se está usando ese tipo de... No, digo, que existen. Sí, existen y Pero- se han registrado. Bueno, pero que se refloten, digamos, y contra la sociedad civil No, también. no, sin Todo duda. Además, digamos, me imagino que esto tiene un riesgo, digamos, a Irán, que ya tiene varias acusaciones por producir armas de destrucción masiva, o la sospecha de producir armas de destrucción masiva. Si tiene esta capacidad de intoxicar puntualmente, bueno, eso es un comunidades arma biológica, estudiantes. está bien, Sí, no murió nadie. no se registró, claro, eso, no se registró ninguna muerte, pero por supuesto es un tema delicado. En segundo lugar, hubo críticas por parte de mismos familiares de Ali Khamenei, como dije, el líder supremo, el ayatolá de Irán. El 23 de noviembre, hace ya un par de semanas, se difundió un video de una de sus sobrinas, Farideh Moradjani, en la cual demostraba abiertamente la oposición al régimen de su tío, el ayatolá, y pedía explícitamente a los gobiernos extranjeros de cortar las relaciones con Teherán. No buscaba una intervención directa de potencias extranjeras en Irán para derrocar el régimen, sino que querían, lo que exigía esta sobrina del ayatolá, es que corten relaciones para no perpetuar la supervivencia del régimen. Que los iraníes se iban a encargar por sí mismos de instaurar un nuevo régimen, de derrocar el que está actualmente, e instaurar uno nuevo con el respeto de los derechos que los iraníes se merecen, pero lo que sí querían es que los gobiernos extranjeros dejen de ayudar a que siga sobreviviendo el régimen iraní, al cual tildó de genocida y asesino de niños, en un video que publicó su hermano, que actualmente vive en Francia. Este video fue mandado un día antes de que a ella la detuvieran, el 23 de noviembre, del 23 del mes pasado, con lo cual vemos que al ser difundido, al ser enviado por Farideh un día antes, era porque sabía que se venía el arresto, que le estaban persiguiendo. Y bueno, por suerte este video pudo salir a la luz en YouTube y también en distintas redes sociales. Y en su momento se la detuvo sin dar mayores explicaciones de cuál es la causa de la detención. Y desde ese momento se la tiene detenida y la condena inicial era de 15 años. Ahora, esta semana, en realidad a fines de la semana pasada, se determinó que ha sido condenada a 3 años de prisión tras una apelación por parte de su abogado. Pero acá está el tema. Ella fue juzgada por lo que se llama el Tribunal Especial de la Oficina de Irán, que es un tribunal independiente del Poder Judicial del país, el cual responde directamente al líder supremo y que se encarga principalmente de procesar a clérigos musulmanes, pero ella no es clérigo musulmán.
Es Entonces, como una especie claro, de justicia express mandada por claro, el claro. líder supremo, digamos. Entonces su abogado dijo que el tribunal en realidad no tenía jurisdicción para el caso, que ella no es un clérigo, pero por supuesto esto no fue escuchado, por supuesto. Se le redujo la pena de 15 a 3 años, pero sigue detenida, y también mismo el abogado dijo que no se han dado razones por las cuales ella haya sido detenida. Y las fuerzas iraníes no son muy conocidas por dar muchas explicaciones, ¿no? No, por supuesto. Y también qué complicado, ¿no? Cuando una persona ya pide la intervención de potencias extranjeras contra su propio país, por genocidio, es como Y empezamos a pasar líneas y esto, rojas importantes. como siempre dice Jero, todo tiene que ver con todo, que sea Farideh Moradjani la que salga a criticar abiertamente al régimen, no es casualidad, porque su madre, que es la hermana del ayatolá, también es crítica del régimen. Mismo está casada con un hombre que estuvo exiliado mucho tiempo de Irán por su postura de opositor a la República Islámica. Y la madre también a fines de la semana pasada le envió una carta a su hijo, que es el mismo que está en Francia, el que les comentaba recién, en el que manifestaba también abiertamente críticas hacia el régimen, y pedía que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es como la fuerza armada de élite que responde directamente al líder supremo, deponga las armas y deje de reprimir a la población, y básicamente llamaba a una caída del régimen. Dijo que en su momento apoyaba al régimen de su hermano, pero al ver que cada vez más Jamenei se comporta como lo hacía Khomeini, recurriendo a la represión, al asesinato y demás, dice que ya no puede seguir apoyándolo y que por eso cortó relaciones con él. Santi, y esto, digamos, de que habrían suspendido, eliminado la famosa policía de la moral, ¿está confirmado? ¿Alcanzaría para moderar, digamos, la protesta social? ¿Cómo lo ves? Acá hay un tema, porque el que anunció que se iba a disolver la policía de la moral fue el fiscal general, que dijo que el Parlamento y el Poder Judicial, además de disolver la policía de la moral, estaban examinando el asunto de la obligatoriedad del veto. Si cambiaban de la obligatoriedad del velo, perdón. Si cambiaban esta ley, que es la ley por la que es detenida Mahsa Amini, que luego fallece el 16 de septiembre. Esta ley data de hace muchos años, y plantea la obligatoriedad del velo tanto para las mujeres iraníes, sin importar su religión, como para las mujeres extranjeras que lleguen a Irán sin importar su religión. Esto es un tema bastante sensible en Irán, porque tenemos básicamente dos posturas. Están los conservadores, que dicen no, el velo es obligatorio, eso no se tiene que cambiar, y por otro lado los reformistas, que dicen que quede a libertad de expresión de cada mujer. Esto, sin embargo, el cumplimiento de este código de vestimenta no siempre fue llevado a cabo por la Policía de la Moral. La Policía de la Moral fue creada recién en el año 2006. Antes de eso, desde 1979, que es la fecha de la Revolución Islámica, hasta el 2006, esto era el respeto del código de vestimenta era encomendado a la Guardia Revolucionaria Islámica, que era la que patrullaba las calles y determinaba si había mujeres que estaban rompiendo el código de vestimenta o no. Claro. Que no solo implique el uso del velo obligatorio, sino que, por ejemplo, no pueden usar jeans rotos ni pantalones cortos, y entre otro tipo de vestimentas que se consideran no modestas o inmodestas, está bien dicho. Creo. Claro, y también tiene el matiz de que no solo esta ley, de que no solo se exige el uso del velo, sino del velo bien puesto. Sí, y esto es una línea como muy fina, porque queda muy a criterio del que te toque. Se te ve un pelo y está mal puesto. Porque se dice que... Eso queda a discreción. Se dice que Mahsa Amini cuando fue detenida tenía el velo puesto, pero lo tenía puesto de una forma que muchas mujeres de su edad lo usan normalmente, de una forma que para
el oficial de la policía de la moral que le tocó tristemente a ella no era la forma correcta. Sí, Así bueno, que, la policía terrible. moral que empieza a funcionar en el 2006, recordemos, en el 2006 el presidente Ahmadinejad de apellido, no importa, no hace falta que se lo aprendan porque es complicado, formaba parte de la rama conservadora de Irán, que está por supuesto a favor del uso del obligatorio, y corrió a la Guardia Revolucionaria de este rol de guardar el respeto del código de vestimenta. Ahora bien, el fiscal general dijo vamos a disolver la policía de la moral, también retomando un poco la pregunta de Jero, pero otras autoridades iraníes salieron a hablar después diciendo que iban a dar marcha atrás con la decisión de disolver la policía de la moral, que las palabras del fiscal general no tienen ningún valor práctico a los fines de disolver la policía, así que no tenemos más información sobre si la disolverán o no la disolverán y quién se encargará de hacer respetar el código de vestimenta. Claramente, digamos, hay una tensión, un debate entre reformistas y conservadores dentro de Irán. Sí, recordemos al presidente actual, rama conservadora, y me animaría a decir que de las más conservadoras, porque es la primera vez desde que se instauró la República Islámica que el presidente es un clérigo acérrimo y bien cercano al ayatolá. Entonces, no hay espacio para una posición disidente. El líder supremo y el presidente son muy aliados, muy cercanos, con lo cual no tenemos la participación de alguien que pueda diferir. El presidente, sí. Ahora, una consulta, hablábamos, digamos, de cómo terminar la guerra, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo está estado de conflicto social, por llamarlo de alguna forma, en Irán? Digamos, ¿hay alguna institución que puede, o qué institución podría moderar o ser el espacio de negociación, digamos? ¿En el Congreso se podría negociar esto? Mira, suponete, ok, eliminamos, o sea, porque hay dos partes, digamos, uno es la regla, ¿no? O sea, el velo obligatorio, y otro es quién fuerza la regla, ¿no? Entonces, si se buscara un consenso para eliminar la regla o la policía que impone la regla, ¿hay algún lugar institucional donde se pueda hacer esto? ¿Cuál sería? La realidad institucional de Irán es compleja porque tiene, como si te dijera, dos sistemas paralelos. Cuando se llevó a cabo la revolución islámica, se la pensó como una unión entre los clérigos musulmanes y los sectores populares, que se oponían conjuntamente al Shah de Irán, que fue destituido en el 79. ¿Esto qué implica? Implica que vos tenés un presidente constitucional, un congreso constitucional, un parlamento y un poder judicial republicanos en una modelo occidental, claro, clásico, y por pero afuera, por fuera y por encima tenés el líder supremo, está por encima de todas las instituciones, pero debajo del líder supremo depende el Consejo de los Guardianes, el Consejo de Discernimiento y otros uno o dos consejos más que tienen funciones puntuales que un poco opacan a las funciones del Parlamento, del presidente y del Poder Judicial republicano, si querés, de modelo occidental, si querés. O sea, el presidente no puede oponerse abiertamente al líder supremo. El Consejo de los Guardianes actúa como una especie de cámara alta del Parlamento, que además las elecciones del Parlamento, si bien son democráticas, porque la gente va y vota, la calidad democrática y la calidad de la democracia en las elecciones no es a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, no hay un registro electoral de los que votan. O sea, simplemente los hombres y mujeres mayores de 18 años van a votar el día de la elección, pero no hay un padrón electoral como lo conocemos, tampoco hay un mecanismo para asegurar la secretud, o sea, que la naturaleza secreta del voto. No hay listas, la persona simplemente tiene que ir y escribir en un papel el nombre y siempre está rodeado de o sea, el voto no es secreto. De policías y jefes, no. De policías, o sea, no hay cuartos, no hay mecanismos que garanticen la secretud del voto, como es acá, que el régimen cuarto sabe oscuro. Que claro, vos, Pepe, tenés que escribir no necesariamente el régimen, pero vos tenés que escribir el nombre de la
la persona a la que vas a votar, no en un cuarto oscuro, sino ahí enfrente del resto de... Polémico. Entonces, eso también hace un poco a las críticas sobre la transparencia o no de las elecciones, con lo cual, bueno, esta pregunta que vos decías, Jero, mecanismos institucionales existen, pero tienen un poder muy, muy limitado, ya que por encima de esta estructura republicana a la que estamos acostumbrados hay una estructura islámica que actúa de limitación, lamentablemente. Que coexisten. Bien. Y entonces, ahora, después de esta charla súper interesante que tuvimos con Santi, vamos a darle paso a la invitada del día de hoy. ¿Todavía no? ¿No está conectada? Bueno, mientras esperamos que se conecte entonces, sigo en modo Medio Oriente y te quería preguntar, Santi, por Xi Jinping estuvo por el Golfo Pérsico, ¿puede ser? Sí, estuvo por el Golfo Pérsico, se dio una vuelta por Arabia Saudita y también estuvo en otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, con lo cual, por supuesto, la visita o la reunión más importante que tuvo fue con el rey de Arabia Saudita y con el príncipe heredero. Y te voy a parar ahí. Sí, y si vamos querés a lo contamos continuar después, después de la invitada, pero vamos a darle paso a nuestra invitada de hoy, que es Valeria Bravo, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, y que, Valeria, corregime si me equivoco, también tiene un máster en Derecho Internacional por la misma universidad. Así es, así que... Gracias por la invitación. Se te escucha medio bajito. Ahí está, ahí estás más cerca, ¿Ahora? me parece. Sí, ahora sí. Bien. Okay. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Valeria es oriunda de Perú y por eso viene a hablarnos y a echar luz sobre la coyuntura en Perú hoy, que se estuvo hablando mucho, pero bueno, tema mundial de por medio, otras noticias, no se habló del todo, pero hay una convulsión política importante en Perú en estos días, que por supuesto es producto de un proceso que viene ya de mucho tiempo atrás. Entonces trajimos a Valeria como una invitada de lujo para contarnos de qué se trata esto y, bueno, con un poco más de detalle de lo que podemos escuchar normalmente. Así que, si te parece, Valeria, te doy la palabra y me gustaría que nos cuentes un poco un breve repaso histórico de qué es lo que viene pasando en Perú para que se produzca el desenlace que vimos en estos días. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por el espacio. Es un gusto para mí estar aquí en Radar Internacional. Y bueno, sí, lamentablemente ahora mismo la situación que se vive en Perú es de bastante convulsión, pero como bien lo mencionas, no es algo que surja ahora, o sea, justo ahora, ¿no? Sino que ya tiene larga data. No han sido protestas continuas, pero se han dado por periodos, dependiendo de lo que ocurre en el momento en el ámbito político. Es un sinfín de razones. En realidad no podría decirte esto se da solamente por esta cuestión, sino que son varias razones políticas, son varias razones sociales que, bueno, desencadenan en lo que estamos viviendo el día de hoy. Si yo tuviese que ponerte una fecha como el inicio, por así decirlo, de todo este revuelo, yo podría decirte que empezó en el año 2016 este proceso de inestabilidad política, en la época en la que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República. Antes de Pedro Pablo Kuczynski teníamos a Ollanta Humala como presidente y fue el último presidente que pudo cumplir sus 4 años de mandato. Luego, a partir de Pedro Pablo Kuczynski, hemos tenido hasta el día de hoy 6 presidentes en 6 años. O sea, ya te puedes imaginar el grado de inestabilidad que eso genera en cualquier país, 6 presidentes en 6 años y un sinfín de cambios de gabinete. Solamente con Pedro Castillo, ahora último, hemos tenido, si no me equivoco, 5 primeros ministros. Algunos han durado cuestión de meses, o sea, no han podido hacer bastante. Y bueno, en la época de Pedro Pablo Kuczynski... Perdón, ¿sí? Te pregunto para dejar claro algo que tal vez puede llegar a tener diferencias institucionales con lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina.
cada presidente que asume tiene discrecionalmente, digamos, puede elegir su gabinete o cómo es. Exacto, cada presidente asume, escoge su gabinete y el Congreso tiene que darle la confianza. Okay. Lamentablemente, en el caso de Pedro Castillo, del expresidente ahora último, él escogía personas que eran bastante cuestionables, estaban involucradas en escándalos políticos, estaban investigados por determinados delitos. Entonces, finalmente, o terminaban algunos renunciando o él los sacaba del gabinete. Entonces, había muchos cambios en las diferentes carteras y también los primeros ministros también terminaban renunciando o siendo retirados. Y hemos tenido pues cinco gabinetes en solamente este periodo de 1 año y medio más o menos. 5 gabinetes solamente en el periodo en el que Castillo estuvo al mando. Es un exacto, montón. Que vendría a ser 1 año y 130 días, que es lo que él ha gobernado desde el año 2021. Wow. Qué terrible. Y esto seguramente, bueno, sin dudas, trae aparejadas un montón de consecuencias en la sociedad. ¿Cuáles son los sectores que más se vieron afectados, según de tu visión? En realidad, todos los sectores se han visto afectados, toda la población, todo tipo de clase social, todos se han visto afectados porque inevitablemente cualquier conflicto político, inestabilidad política también afecta al bolsillo del ciudadano, ¿no? Ahora último se están desatando protestas en el interior del país, en diferentes regiones, pero ya ha pasado ya de ser una simple protesta a ser actos ya vandálicos, ¿no? Atacar la propiedad privada, están saqueando empresas como la empresa Leche Gloria, que es muy famosa, están incendiando edificios, la situación es muy compleja. Ahora mismo la presidenta es Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Ella ha asumido tras la vacancia del presidente y bueno, el intento de golpe, y al presidente el expresidente, perdón, ahora mismo está siendo procesado y ella asume, ¿no? Entonces, un sector de la población bastante indignado, que aún defiende a Pedro Castillo, pese a que intentó hacer este autogolpe de Estado, pide el retiro de Dina Boluarte y pide la liberación de Pedro Castillo, y bueno, se están desatando estas protestas en el interior del país, y sencillamente es lamentable, afecta no solamente la economía, la inestabilidad en el ámbito del sector privado también, las empresas, como te comenté, están siendo saqueadas, y es bastante triste, sinceramente. Quería preguntarte también para aclararle un poco a la audiencia, este intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo se da a raíz de que, para que le comentes a la audiencia y también ponerle un poco en contexto. ¿En qué consistió? ¿No? El presidente Pedro Castillo está siendo investigado por la Fiscalía por una presunta red criminal, o sea, su incorporación en una presunta red criminal durante el periodo de su gobierno. A razón de ello y de muchas otras cuestiones, muchos escándalos que surgieron en su corto periodo de gobierno, el Congreso ha intentado vacarlo, si no me equivoco, unas 3 veces. Sin embargo, vacancia por incapacidad moral, cabe decir. Sin embargo, no se conseguían los votos. Entonces, han sido vacancias fracasadas, y el día del intento de autogolpe, perdón, el Congreso iba a debatir nuevamente la vacancia presidencial, pero el presidente se adelantó. O sea, Pedro Castillo se adelantó a los hechos y decidió disolver el Congreso, decretar un estado de excepción, y bueno, pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas y, bueno, no le hicieron caso, en realidad no tuvo respaldo, por eso su intento de autogolpe solamente duró, 3 horas, 4 horas. Entonces, hay un conflicto que, como te comenté, tiene larga data desde el año 2016, un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, un choque, una colisión. No se ponen de acuerdo en nada, entre ambos hay una especie de obstrucción. Entonces, es por esto que el expresidente decidió disolver el Congreso, y también para evitar su vacancia. Sinceramente, yo creo que ya visto desde un punto de vista más analítico, yo creo que fue una decisión bastante torpe, porque no se sabía si realmente se iban a conseguir los votos necesarios para poder vacarlo.
una vez que él intenta hacer el autogolpe, casi por mayoría absoluta los congresistas decidieron vacarlo inmediatamente porque, claro, la incapacidad moral es evidente, ¿no? Intentas hacer un autogolpe atentando contra el Estado de Derecho. Pero bueno, básicamente esa ha sido la razón, esta colisión entre el Congreso y el Ejecutivo que data desde la época de Pedro Pablo Kuczynski y era porque lo querían intentar vacar desde hace ya como 3 veces, pero no se conseguían los votos necesarios